Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 13 al verso 16. Vamos a leer la palabra de Dios. Quiero entonces que estemos prestos con la pantalla ahí para que podamos estar atentos al estudio. Dice así la palabra de Dios, todos. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, amén, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Amén. Diga conmigo la verdad. La verdad. La verdad es bastante fuerte. La verdad nos afecta para bien o nos afecta para mal. Mucha gente no resiste la verdad. Y algunos no hemos entendido que la verdad tiene un propósito. Y la Biblia dice que prediquemos la verdad en amor. La verdad no se puede dar de otra manera. Yo le voy a decir la verdad, hermano, así le duela a quien le duela. Eso no es verdad. Esa no es la verdad. Porque la verdad no está enfocada para lastimar a las personas. Aunque sea una verdad, es una verdad que va acompañada con egocentrismo, va acompañada con autoritarismo, va acompañada con machismo, va acompañada con una cantidad de tracciones. Que prediquéis la verdad en amor. Fíjense que la palabra no es para lastimar a las personas, aunque muchas personas son lastimadas porque la palabra es como martillo. Y la palabra del Señor es una espada que corta. Pero en lo más que nosotros podemos, somos como las enfermeras, que no le hacemos con todas las ganas al ponerle la jeringa, sino que le sobamos primero una sobadita con alcohol y le damos la caricia en las nalgas ahí para que no le duela en el glúteo, ¿eh? Y entonces cuando acuerda, es el chuzo. Y ya ni sintió, yo esperaba que me doliera más, pero no me dolió tanto porque primero me acarició. Creo que la verdad no es para lastimar. Yo quiero que entendamos que Pablo utiliza una palabra a los Gálatas y dice, cuando al principio yo les prediqué el evangelio, lo hice a causa de una enfermedad que tenía en el cuerpo. Pero cuando ustedes me recibieron, no se fijaron en mi flaqueza, no se fijaron en mi condición. Antes más bien me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Es decir, así me recibieron como al mismo Señor. Fíjense qué importante es entender esto. Cuánto había sido el amor que le habían mostrado, el respeto y el cariño de esa iglesia al pastor Pablo. Y yo quiero que la iglesia entienda y aprenda cómo vamos nosotros a tratar a nuestros pastores. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia para con el pastor? Porque el pastor es un representante, es un embajador. Dios lo colocó. Dios lo puso para cuidado de la iglesia. Dios le dio el don y el llamamiento es santo. Así que Pablo llega, predica el evangelio a los hermanos de Galacia y en un momento parece ser que se volvió confrontativo el mensaje. Porque hay mensajes que son confrontativos.
Aquí no queremos es lastimarle, aquí queremos es que usted aprenda. Aquí queremos decirle lo que está mal y queremos enseñarle a hacer lo bueno. Aquí no buscamos ni recompensa de los hombres, ni buscamos gloria ni alabanza de ellos. Buscamos es que la iglesia aprenda a amar a Jesús, a reconocerlo como su Señor, a vivir para Él, a honrarlo a Él. Así que Pablo les resalta eso y les dice: ustedes, si hubiese sido posible, si hubiesen sacado sus propios ojos y me los hubiesen dado. Es decir, ¿dónde estaba aquella expresión de amor que tenían ustedes para conmigo al principio? ¿Dónde está aquel trato bonito? ¿Dónde está aquel tipo de cariño, aquel respeto, aquella opinión buena que tenían hacia mí? ¿Qué se hizo? Y eso es tremendo, ¿verdad? Y créanme que uno de pastor llega a las iglesias y uno llega con expectativas. Llega con expectativas a la iglesia. Y yo he estado en muchas iglesias ya. Y hay muchos hermanos que están muy contentos. Llegó un nuevo pastor y nos volvemos amigos del pastor. Pero ya los días, como que esa amistad no es tan buena. ¿Y qué fue lo que hizo que cambiara? Lo que parece que este pastor es muy serio, muy duro, muy yuca, muy difícil. Y entonces yo estaba buscando a alguien que se acoplara a mi manera. Y usted no está interesado en acoplarse a la manera del hombre de Dios. ¿Me está entendiendo? Y aquí, hermano, no es acoplarnos a la manera de nadie. Aquí es todos acoplarnos a la manera de Dios. Amén. Porque predicamos a Cristo, dijo Pablo, y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo y a este crucificado. Amén. Así que vamos a hablar de una condición. Y entonces les dice: ¿dónde está aquello bonito que me expresaban? ¿Saben qué pasó? Me hice vuestro enemigo. ¿Qué cosa? El pastor enemigo de la iglesia. Y está claro que de los 100, a veces hay una gran mayoría que pasa desapercibido. Pero hay un grupo pequeño que es territorial. Son los que se sienten que tienen el control. Son los que sienten que esto me ha costado a mí y no vamos a permitir que nadie venga a hacer otra cosa aquí. Sí, y a veces piensa que el pastor es un extraño. Es una persona, un forajido que está por ahí y que quiere hacernos daño a la iglesia. Y nosotros no lo vamos a permitir. Cuidado con eso suena grave. Ya, eso está gravísimo. ¿Por qué? Porque se desconocen los patrones. Hay un desconocimiento del orden administrativo de Dios. Aún nos puso Dios en la iglesia apóstoles, luego profetas, después evangelistas, pastores y maestros. Esos 5 personajes están encima de la iglesia, son las cabezas administrativas. Y dice con el fin de perfeccionar a los santos. Dios puso ese tipo de hombres con esos dones especiales para la perfección de los santos, para la perfección de la iglesia, de tal manera que la iglesia aprendiese de ellos y conociese a través de ellos cuál es la voluntad de Dios. En la iglesia nuestra no utilizamos apóstoles. Otras iglesias los tienen, nosotros no. Nosotros tenemos misioneros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia nuestra todavía es una obra misionera, entonces nos envían un misionero y es la autoridad. Y después del misionero está la Junta Nacional.
Y después de la Junta Nacional está el cuerpo ministerial. Así tiene el orden administrativo nuestra iglesia. Sin embargo, como organización local, nosotros tenemos un pastor. Este pastor es considerado delante de Dios un ángel, el ángel de la iglesia. Así lo dice la escritura en Apocalipsis. Escríbele al ángel de la iglesia. Así que el pastor es un ángel. Amén, hermanos. Y entonces Pablo dice, al principio me recibieron como un ángel de Dios. Es decir, entendieron al principio. Me vieron como un ángel. Me recibieron como al mismo Cristo Jesús. Pero me hice vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué verdad sería esa? Amén, hermanos. Aquí predicamos la verdad también, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia que predicamos la verdad. Predicamos solo lo que la Biblia enseña. Aquí no predicamos ni sueños, ni ilusiones. Aquí no le profetizamos a la gente. Dice, hermano, Dios me dijo. Que Dios sí puede decirnos y puede hablarnos, y está claro. Pero nosotros no predicamos ilusiones. Aquí no nos inventamos cosas. Aquí predicamos tal como es la palabra de Dios, sin ponerle ni quitarle. Aquí solamente decimos la verdad. Entonces Pablo se encontró con una iglesia carnal. La iglesia de los Gálatas era carnal. Pablo dice, comenzaron bien a los primeros días como espirituales y tenían el gozo y el ánimo y cuente conmigo, y a los días comenzaron ya a andar en las suyas otra vez. Y ya el pastor entonces comenzó a recalcarle, el hermano, ¿y usted por qué hace eso? Hermana, pues ¿y eso? Hermanito, y esas cosas. Y créame que si hay algo que a la gente le moleste, que le llamen la atención, ¿verdad? Se disgusta cuando le llaman la atención, cuando le dicen que lo que está haciendo está malo, se siente ofendido. Y eso es porque a veces la nobleza de la humildad del corazón es muy poca. Una persona es grande y es adulto y es espiritual cuando reconoce que se equivoca y me corrigieron y ama a la persona a la que me corrigió. ¿Me estás entendiendo? Pero hay personas que se resienten y a veces entramos a estados donde nos vemos cooptados. Nos vemos cooptados de llamarle la atención, de decirle a usted su error, porque usted en su actuar a veces actúa como niño. Y decirle esto no lo aguanta. Y lo lastima y lo deprime y se desanima y llora. Se aparta una quincena, un mes, 2 meses, 3 meses sin venir a la iglesia. Yo ya no vuelvo, hermano, a esa iglesia. ¿Y por qué, hermano? No, hermano, es que lo que me dijo el pastor, eso me ha dolido en el alma. ¿Y qué le dijo, hermano? No más la verdad. Y el problema es que la verdad no siempre se recibe con alegría. La verdad duele. Pero siempre la gente la pide. A mí dígame la verdad, hermano, ¿la aguanta? ¿Ah? ¿Aguanta la verdad? Porque dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? Dice que Jesús le dijo a uno, ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. Y desde entonces ya no se juntaban con Jesús, dice el texto. Y Pedro los mira y dice, Señor, mira que se están yendo. Y Jesús le dice, si ustedes también quieren, váyanse. Mire qué verdad esa, hermano, qué palabra más dura. Y entonces Pedro reconoce
Hermano, ¿quién va a estar con un señor así que hasta lo corra a uno, hermano? Imagine, el Señor nos estaba corriendo, dígame usted, en una iglesia donde lo corren a uno, hermano, ¿quién va a estar ahí? Solo el que entiende. Pedro dice, Señor, pero ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, entonces yo por la verdad resisto todos los embates que vengan. Y aquí no se trata de maltratarlo. Que Dios guarde de maltratar a los hermanos. Dios no guarde de ofenderlo, porque esa no es la intención. La intención es formar en usted un carácter de vida cristiana. Amén, hermanos. El hombre espiritual es un hombre que ha pasado por el proceso de la formación. Lo han regañado, lo han exhortado, lo han castigado, lo han mandado, lo han sentado acá. Le dicen, no, hermano, váyase para atrás usted. Lo mueven de atrás para adelante. Y dice, ¿y entonces qué tiene? Pero no, el hombre maduro entiende y se coloca en la posición donde él pueda prestar un servicio. Aquí no me están maltratando, es que solo a mí me han visto. La han agarrado conmigo, hermano. Es así, cuando uno es inmaduro, así lo mira. El pastor la ha agarrado conmigo, hermano. No la ha agarrado con usted. A usted lo está viendo el Señor. Y lo está formando como un hijo suyo, como un guerrero, como un soldado, como un servidor, como un ministro, como alguien que le va a servir a él. Pero se requiere de carácter. Sería bueno mirar detenidamente el carácter de los apóstoles. La Biblia dice que ellos muchas veces no se atrevían a preguntarle nada. Y Jesús mirándolos y viendo que querían preguntarle algo. Mire hasta dónde había llegado el respeto y el temor de los apóstoles a Jesús. No eran capaces de preguntarle. Significa que Jesús los exhortaba y los reprendió muchas veces. ¿Usted cree que Jesús le dijera a Pedro, apártate de mí, Satanás? ¿Eso es cosa pequeña? ¿Y qué sentiría usted si por alguna circunstancia de la vida el pastor le dijera, deje de ser un hijo del diablo, hermano? Qué ofendida me dio, ni quiera Dios. Nosotros no usamos esas palabras, nomás lo digo como para comparar. Porque para mí, sea que usted ande mal o ande bien, para mí es un hijo de Dios y siempre será un hijo de Dios. Pero Jesús sabía que Satanás estaba utilizando a Pedro. Y muchas veces nos puede utilizar a nosotros si somos inmaduros. ¿Me está entendiendo? ¿Cuándo me doy cuenta que me está utilizando? Porque usted no se da cuenta. Fíjese su comportamiento, su carácter, su actitud, su manera de ser, su manera de expresarse. Dese cuenta si lo está utilizando el enemigo. Porque los hijos de Dios somos entes de paz. Nosotros estamos en nuestra boca, solo se oyen palabras de bendición. Bendecid y no maldigáis. Amén, hermanos. Nosotros no guardamos rencor. Levanten la mano los que tienen enemigos. Nadie tiene enemigos aquí. Ok, eso está bueno. Porque nosotros somos gentes de paz. Somos llamados pacificadores. Entonces, démonos cuenta que Satanás siempre va a querer levantar en nosotros discordia. Y el pecado más grande que existe en los hombres en este tiempo es esa parte del egocentrismo que tiene el hombre. Usted no resiste que alguien hable mal de usted. ¿Qué siente? Cuando usted se da cuenta que alguien está hablando mal de usted. ¿Qué siente usted? Baja la cabeza y se humilla ante Dios y dice, Señor, mira al hermano, mira a la hermana, está hablando mal de mí. Perdónalo, Señor, ayuda a la hermana.
Que pueda ver tu gracia en mí. Guárdame, Señor, dame humildad cada día. No, el propósito de esas cosas es que yo me enoje y yo también hable mal de él. Y el diablo dice, así es que yo lo quiero, que se tiren tierra el uno al otro. La iglesia, cuando vive en discordia, la presencia de Dios se ahuyenta. El Espíritu Santo no habita en la guerra. El Espíritu Santo habita en el amor y en la paz. Amén. La presencia de Dios se mueve en un corazón pacífico, en un corazón apasionado, lleno de amor, de tolerancia, de misericordia. Allí se mueve el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces es importante que entendamos cómo nosotros miramos a nuestras autoridades, a nuestro pastor, a nuestros líderes. Porque tenemos que aprender, hermano, la humildad y la sencillez. Yo veo a los apóstoles, hombres, pareciera que eran duros, pero no, eran hombres muy mansos. Eran hombres de carácter contra el diablo. Eso sí, hombres de fe. Hombres de entrega, hombres apasionados, hombres esforzados, pero hombres tiernos en el corazón. Porque la Biblia es clara, dice Timoteo, el siervo de Dios debe ser sufrido. El hombre de Dios es paciente para con todos. La Biblia dice que nosotros no le paguemos mal por mal a nadie. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Hermano, y este hermano me la hizo a mí el que me la hace me la paga. Eso no es un hijo de Dios. Los hijos de Dios son distintos. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Fíjense que el concepto que se toma a veces de la autoridad es un concepto muy equivocado. Aquí hay un texto, vamos a este texto, Números capítulo 12, verso 1. Mire este texto. La Biblia describe a este hombre como un hombre manso. Dice que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Y ver a Moisés manso, Moisés tenía carácter, Moisés fue un guerrero, un príncipe. Los príncipes son impetuosos. Al príncipe le enseñan a caminar con la cabeza levantada. Los príncipes no se cusquean. ¿Me están entendiendo? No se cusquean pues así, no, jorobados. El príncipe se para derecho, con la cabeza hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Y su caminar es tipo modelo, derecho, no pierde la ruta. Fíjense que importante que entendamos. Pero la Biblia describe a Moisés como el hombre más manso de toda la tierra. Pero mire cómo lo miraban sus hermanos. Verso que sigue, lean. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la esposa, la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y los oyó Jehová. Es decir, el problema es cómo miran los hombres. ¿Cómo miran los hombres al líder? ¿Cómo miran los hombres al pastor? ¿Cómo mira la gente? Porque aquí el pastor es la figura y es muy fácil hablar mal de él. Una equivocación y se le tira a tierra. ¿Verdad? Un error y se le tira a tierra. Cuando la iglesia no tiene que ser así. Los hermanos, estos eran hermanos, estos eran familia, hermano. Así que usted no se sorprenda si la familia le arma la guerra. Porque los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces notemos, ¿cuál era el problema?
El problema es que la gente quiere manejar la vida del pastor y quiere que el pastor se mueva a sus propios pensamientos, a su idealismo, a sus conceptos. Y estaban molestos porque el hermano se había casado con una mujer negrita y ellos eran racistas. ¿Ya me entendió? Se había casado con una mujer cusita. Eso dice el texto, las descendientes de Cus, que eran negros. ¿Me está entendiendo? Y Moisés se había casado con una trigueña. Así que el hombre, ¿qué culpa tiene si ese es el gusto de él? A algunos les gustan las trigueñas y a otros les gustan las blancas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí o no, hermano Alexia? Gustos son gustos, ¿no? Pero fíjense que ellos se pusieron a hablar mal. Y lo que más, eso disgustó al Señor, porque ellos dijeron, ¿acaso Jehová solamente por él habla? ¿No habla también por nosotros? Y los oyó Jehová. Jehová se enojó por esa actitud y los castigó. Los castigó por hablar mal de Moisés, porque la Biblia describe a Moisés como un hombre íntegro delante de Dios. Moisés no se había equivocado, Moisés escogió al gusto. Los equivocados eran ellos. El problema es que muchas veces a usted le gustan las cosas que le gustan a usted, usted quiere verlas en otro. Dice, a mí no me gusta la mujer del hermano. No, ¿y a usted qué le importa eso? Deje que le guste a él. ¿Me está entendiendo? A él sí le gusta, eso es lo que cuenta. Entonces creo que Moisés tenía su gusto personal y sus hermanos tenían un gusto particular. Y Dios no opina en cuanto a los gustos. Dios es respetuoso. Dios respeta. Y entonces Dios le dice a Moisés, acércate a la puerta del tabernáculo, llámame a Aarón y a María y yo les hablaré. Y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió. Y Dios le pregunta a Aarón y le dice, bueno, tú eres sacerdote y tú también, tú eres del pueblo sacerdotal. Entonces les dice, cuando yo quiero hablar y quiero traer profecía y quiero llevar un mensaje, ¿a quién llamo yo? A Moisés, dijeron. Y entonces cuando yo quiero hablar y mostrarme, me muestro por figura y por medios. ¿Con quién lo hago? Con Moisés. Y entonces, ¿por qué ustedes no tuvieron respeto por él? Si yo lo escogí a él para eso. Dice que el problema es grande, porque el hombre a veces un poquito de poder y lo vuelve grande. Hay personas que con un pequeño cargo se dañan. Y la grandeza de un hombre está en la humildad. Lo que vuelve a un hombre grande es la sencillez del alma y del corazón. No es el cargo que tenga, no es el título que posea, es la humildad del alma y del corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que Dios castigó a los hermanos de Moisés y Moisés le tocó interceder. Y Dios dice, no, aunque tú me intercedas, voy a tener misericordia, pero tu hermana va por 7 días al valle de los leprosos. Y allá la mandó leprosa el Señor. Dijo, sáquenla fuera del campamento 7 días, que siente el escarnio de lo que es andar hablando de un siervo de Dios. Y después está allá, me imagino, al verse llena de lepra, ¿será que voy a morir? Señor, ten misericordia. Ya me imagino cuánto ruego y cuánta súplica tuvo. El problema del hombre es que no llega a entender a veces lo malo que está haciendo. Pero eso se debe a la poca capacidad de madurez del líder, del siervo, de la iglesia. Amén, hermanos.
Y es sorprendente porque uno de pastor lo trasladan de las iglesias y hay hermanos que se guardan opiniones del pastor y el pastor es enemigo de ellos. Yo he salido de muchas iglesias y tengo varios enemigos allá. Pero no son mis enemigos. Yo me hice enemigo de ellos por la verdad. Y entonces usted se queda preguntando qué fue el daño que yo les hice. O sea, ¿dónde estuvo mi error? ¿Dónde fue la falla? Y uno se queda preguntando. Pero en realidad es el diablo que pone cosas en el corazón de las personas y les quita la palabra de Dios para ponerles otras cosas que los afecten. El pastor no es un enemigo. El pastor es un hijo de Dios. Y Dios lo puso para cuidar de la iglesia. Amén, hermanos. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Miremos otro caso peculiar. Números capítulo 16, versos 1 al 6. Ahí estamos. Números capítulo 16, versos 1 al 6. ¿Cómo dice? Ión, hijo de Pelet, y de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo el séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará. Así haced esto, tomaos incienso, Coré y todo su séquito. Así que fíjense que había otro problema aquí. Es que los hombres de Dios, los líderes, los que tenemos alguna reputación espiritual, siempre vamos a encontrar y vamos a ganar esa actitud de mucha gente que utiliza el enemigo. Que en la iglesia siempre habrán de 100, 10 que nunca están de acuerdo. Jesús tenía 10, 12 y uno no estaba de acuerdo. Y Jesús decía: uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes. Y todos se decían: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y hasta el mismo que era se preguntaba: ¿será que voy a ser yo? Dios nos guarde de ser nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos guarde de ser ese grupito de 10 que no tienen un corazón firme, que no tienen un corazón entregado ni apasionado al reino de Dios. Porque en la iglesia siempre se va a levantar, porque es que eso está ahí. La Biblia dice que está el trigo y la cizaña. Y uno hasta se pregunta: Señor, ¿yo soy trigo o soy cizaña? Mi actitud me dice, pero mi corazón también me habla. ¿Cómo me comporto yo? Ese grupo que había reunido Coret, Datán y Abirán no era un grupo cualquiera, eran príncipes, eran personas de renombre, eran de los cabecillas de las tribus, era el grupo grueso. O sea que no le había reunido cualquier grupillo, le había reunido el grupo grande, los pesados, pues, para colocar e invertir la balanza y decirle: basta ya de esta cosa, tú te enseñoreas sobre nosotros, ahora tú eres el jefe aquí y tu hermano es el líder de todos y nosotros somos igual que ustedes. Dice usted qué cosa, ¿no? Y ese era un problema que había ahí. ¿Por qué? Porque el celo de Coré, de Datán y Abirán, estaban celosos porque
Dios había escogido por sumo sacerdote al hermano de Moisés, y Dios había escogido a Moisés como el caudillo. Así que esta era una familia que mandaba en la iglesia, la familia pastoral. Y los hijos que se la creen y son hasta creídos y orgullosos. Y la esposa que camina bien pompada, ¿ya? Bien entaconada. Y entonces se llegan conceptos. No, hermano, esa gente tiene plata ahí donde los mira. Mírenlos cómo andan. Y se levantan murmuraciones. Se levantan situaciones que el enemigo utiliza. Entonces, Coré se levantó con un grupo de 250 varones de renombre, dice el texto, que eran príncipes. Y Moisés, cuando vio esto, se postró sobre su rostro en tierra. Y levantándose dijo a Coré: mañana será el día. Mañana hablaremos con Dios. Y Dios tendrá que hablarnos y colocarnos estas cosas en orden. ¿A quién escogió Él? A ustedes los escogió por siervos, porque ustedes están aquí, Dios los llamó. A usted no lo llamó el pastor, ¿cierto? A usted no le puso el pastor el cargo que tiene. Aunque como pastores tenemos nosotros la responsabilidad de sobrevelar, los cargos que se reparten son dones y cualidades que Dios da a través de las virtudes que le ha entregado a cada uno de ustedes para que desempeñen un servicio en la iglesia, pero el don lo da Dios. Usted no le sirve al pastor, usted le sirve al Señor, y de Él recibirá la recompensa de nuestra herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Moisés le dice: tomen incensario mañana. Mañana será el día que Jehová aclarará esto. ¿A quién escogió? Y fíjense que lo que sigue ahí es muy cruel, porque lo que sigue de los textos es bastante fuerte. Y sigue más hablando y dice: ustedes como sacerdotes traerán el báculo y van a poner sus varas todos aquí en el altar. Y la vara que escogiera Jehová, ese es el hombre que Dios escogió. Mire usted. Y entonces pusieron sus varas y resulta que la vara de Aarón reverdeció en el instante. Una vara seca, un palo que usted ha usado bastante en la mano, hasta se vuelve liso, ¿no? Demasiado seco. Y esa vara echó raíces. Esa vara echó hojas, echó ramas y echó almendras en presencia de todos ellos, diciéndole Dios: a este hombre es el que yo escogí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero cuando llegan al día de presentar el incensario, Dios habló a Moisés: apártate de este pueblo, los voy a consumir. La Biblia dice que la ira de Jehová se encendió en gran manera, que comenzó la tierra a abrirse y se tragó las casas de todos ellos, con todo y las familias. O sea que Dios no estaba bravo solo con ellos, Dios quería arrasar a toda la familia. Y uno dice: hermano, a uno usted se le olvida. Pero a veces nuestro accionar, nuestra actitud, cuando nos levantamos contra lo establecido por Dios, no sabemos el peligro al que exponemos nuestra gente, los nuestros. Aquí funciona porque somos siervos voluntarios. Aquí todos servimos a Dios por amor. ¿Saben qué es lo bonito de la iglesia nuestra? Que ningún pastor es dueño de la iglesia. Aquí nomás nos toca es orar y decir: Señor, yo no me entiendo con el pastor, pero sigue guardándolo. El pastor no me cae bien, Señor, pero es tu siervo, síguelo ayudando.
y su corazón va a hacer, recibir fortaleza y su corazón se va a volver fuerte. Y Señor, estamos orando que sea tu voluntad, tú lo trajiste, tú te lo llevas, pero tú sabrás cuándo será. Mientras tanto yo te voy a servir. Amén. Y Dios se fija en el corazón de la nobleza que tiene el hombre. Y en su momento, si Dios está planeado en rescatarlo a usted, Dios le va a poner en el corazón un cambio. Porque hay cosas que hay que pedir y hay oraciones que faltan. Señor, dame amor. Dame paciencia. Dame tolerancia para mi hermano. Dame perdón para el hermano. Dame perdón para la hermana que me ofendió. Porque algunos nos caemos gordos. Pero nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que amarnos y perdonarnos. La Biblia dice, si vosotros nos perdonáis las ofensas de los hombres, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es decir, que de eso depende su salvación. ¿Me está entendiendo? Porque la salvación está condicionada. Si yo perdono, me perdonan, ¿verdad? Pero yo no puedo decirle, Señor, perdóname, pero yo no lo perdono a él. Y así no funciona. Primero yo perdono y Dios me perdona a mí. Amén. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vale la pena, queridos hermanos, entender. Dios no le impone pastor a una congregación. Nosotros orándole a Dios y mira este hombre que nos trajo, este salió peor que el que estábamos. Qué crueldad, ¿verdad? Qué duro. Qué Dios más grosero. Así no es Dios. El hermano Eliseo dice que Dios le da a la iglesia el pastor que necesita. Y al pastor no le da la iglesia que necesita. Porque nosotros necesitamos una más grande. Pero no tiene una pequeña. ¿Ya? Así que no se trata el beneficio hacia nosotros, sino hacia la iglesia. ¿Me están entendiendo? Dios sabe las necesidades de la iglesia y coloca hombres que sean capaces de poder sobrellevarlas y ayudar a la iglesia. Amén, hermanos. Coré y todo su grupo de seguidores terminaron mal. Pagaron muy cara su rebelión. Quedó para la historia Coré. El Señor lo mató y se los tragó vivo la tierra, dice la Escritura. O sea que ni siquiera fueron sepultados, descendieron vivos al Seol. ¿Y qué fue lo que trajo eso? La ira de Dios, porque se rebeló contra los siervos que Dios había puesto. ¿Se enoja Dios que hablen mal de sus siervos? Parece que sí. Amén, hermanos. Aquí ninguno de nosotros es superior. Aquí todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Por eso yo tengo que tener cuidado al expresarme de usted mal. Porque usted tiene un padre. Y a ningún padre le gusta escuchar que hablen mal de sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ningún padre se satisface en escuchar que otro hable mal de sus hijos. Ni siquiera entre hermanos. Hermano, es que no prescribe que un hermano hable mal de otro hermano. Suena hasta raro, porque normalmente los hermanos nos cuidamos las espaldas. La familia nos cuidamos las espaldas, los hijos nos cuidamos las espaldas, los padres cuidamos. Y nunca hablamos mal de nuestros hijos, sino como para exponer sus virtudes y sus pequeñas locuras, pero siempre para nosotros serán especiales. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros somos aquí familia, somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces Dios, cuando coloca un pastor, la Biblia dice: les daré pastores conforme a mi corazón, que les apaciente con ciencia y con inteligencia. Dios no se equivoca en poner un pastor en la iglesia. Así no me guste a mí. Así parece ser que las cosas están mal. Porque hay momentos que la iglesia parece que está mal.
¿verdad? Hay momentos que parece que esto va a desaparecer, hermano. Sí, hermano, y hasta me da tristeza que solo veo 3 pelones y el pelón del Cumbo. No, Dios tiene el control. Hoy solo llegaron 3, pero espere mañana. Porque la obra la mueve el Espíritu Santo, la obra es de Dios, esto no es del pastor. El pastor solo es un mensajero. Amén. Nosotros aquí, ninguno de nosotros es indispensable. Aquí el único indispensable es Jesucristo. Y Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Acuérdese de sus pastores, dice el texto, que les hablaron la palabra de Dios. Acuérdense del resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que el apóstol Pablo enfatiza eso en los Hebreos, diciendo, saluden a sus pastores. Porque hay creyentes que ni saludan al pastor. Salude a sus pastores. Acuérdese de sus pastores, hermano. Cuando va al mercado, cuando va al súper, acuérdese del pastor. Suena tremendos recuerdos, ¿no? Es que ahí se le olvida todo, hermano. Acuérdese. El día que le llegó la bendición, acuérdese de sus pastores. El día de pago usted se acuerda de Tigo, de Claro, de la ENE, se acuerda de la pulpería, se acuerda del supermercado, se acuerda de unas cosas y de otras. ¿Y del pastor? Acuérdese de sus pastores. El texto dice, saluden a sus pastores. Amén. Así que tenemos nosotros una tremenda responsabilidad. Hay un texto que nos dice, porque a veces nosotros no somos expresivos, pero una muestra de amor para el Señor, y sabemos lo que desempeña cada movimiento que hacemos aquí en la iglesia, todas las cosas cómo funcionan. Aquí nada funciona a la deriva, aquí todo está organizado. En la iglesia, hermano, todo está organizado. El hermano, allá está la cartelera, él cobra ahí siempre, está pidiendo, hermano, el voto, no se olviden del voto. Eso tiene un plan. La tesorera está pendiente y cada vez que se termine el culto ella cuenta la ofrenda. Aquí los pastores no tomamos ni una empira de la iglesia. Antes más bien nosotros aportamos también. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Dios. Pero de todas maneras es bueno que entendamos cómo funciona la obra del Señor. Malaquías capítulo 3, verso 10. ¿Se lo saben? ¿Quién se lo sabe? Que me lo lea sin leerlo. A ver. ¿Quién se sabe ese texto? Nadie se sabe ese versículo. No me den apenado que estamos en las redes sociales. ¿Cómo dice? Colóquelo, hermano, en la pantalla porque a los hermanos se les olvidó. Malaquías 3:10. Traed todos, ¿verdad? Todos es todo. Y que algunos a veces solo dan un poquito. Y es todo. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pero probadme. Probar a Dios es hacer una prueba, ¿no? ¿Sabe qué es probar, verdad? No es simplemente el probar desde el concepto de
de probar la comida, a ver cómo sabe. Probadme es una apuesta, ¿verdad? Es un reto. Probadme. Si no, les abriré las ventanas de los cielos y les derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hermano, mire, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero Dios espera que la bendición de Dios venga a través del contexto establecido. No se va a ver la bendición si yo no soy consciente de la justicia. Porque el texto dice, recibís mucho y obtenéis poco. Y lo poco que obtenéis, lo echás en saco roto. Wow, qué tremendo, ¿verdad? El que trabaja jornal recibe. Es decir, aquí es coyol quebrado. ¿Qué cosa? Coyol quebrado, coyol comido. No rinde. ¿Por qué? Porque falta la bendición. Porque la bendición no es el pisto. Nosotros es que le llamamos bendición a la plata. La plata no es la bendición. La bendición es lo que Dios da. Y la bendición del Señor no produce tristeza. La bendición del Señor produce sanidad, produce paz, produce alegría, produce descanso, produce libertad y gozo. Esa bendición es hermosísima. Y esa se obtiene a través de los métodos establecidos. Porque no es la plata lo más grande aquí. Lo más grande es la bendición de Dios. Amén, queridos hermanos. Pero trae todos los diezmos al alfolí. Les voy a enseñar cuál es el alfolí. Y que algunos de pronto no saben. Aquí. Observen bien, porque si no conocen el alfolí se los enseño. Aquí. Y allá están los sobres. Suena como tremendo eso, ¿verdad? Y no estamos acostumbrados, pero son temas que son importantes de hablarnos. Yo quiero bendición de Dios. Yo quiero que Dios me prospere. Yo quiero que Dios me bendiga. Pero Dios busca que yo sea justo. Y la justicia es así. La Biblia dice, no retendrás. No retendrás, dice el texto, el jornal del trabajador. No retendrá su pago. Hombre, pero aquí dice que el obrero es digno de su alimento. Y hasta banda de la Biblia y dice, ¿quién de ustedes que teniendo un corral de ganado, de vacas o de ovejas, no bebe de la leche? Y si ustedes tienen una finca, tienen una viña, tienen un mangal, naranjal, platanera, ¿no comen de ellos? Entonces la Biblia es clara. Así también lo ordenó el Señor, que los que predican el evangelio vivan del evangelio. Amén, hermanos. Y los pastores somos predicadores. Así que el mandamiento es que vivamos de ahí. ¿Por qué? Porque este es nuestro oficio, este es nuestro ministerio, este es nuestro trabajo. Nos levantamos a orar de madrugada, de mañana. Nos levantamos de mañana y de tarde, de noche, a estudiar la palabra de Dios. Nos preparamos académicamente para enseñarle la palabra de Dios a usted. Hermano, oramos a Dios por su vida permanentemente. Buscamos siempre que el bienestar suyo. Le aconsejamos cuando está equivocado, cuando necesita un consejo. Oramos por usted cuando está enfermo. Dígame si no es un trabajo. Porque hay personas que le llaman trabajo, es a lo que hace el profesor en la escuela. Pero el profesor da clases 4 horas y le pagan su mensualidad. Y los pastores trabajamos desde la mañana hasta la noche. ¿Y dónde está la mensualidad? No hay que sirve a Dios. Sí, claro, por eso es que el Señor ordenó así. Que el que anuncia el evangelio, viva del evangelio. Amén, hermanos. Pero la iglesia tiene que aprender.
su responsabilidad. ¿Cómo tratamos al siervo de Dios? Y esto sí es bueno que usted lo sepa, porque ser fiel a Dios no es difícil, solamente ser obediente. La obediencia produce fidelidad. Amén, dígale que está a su lado, la obediencia produce fidelidad. Una persona obediente se vuelve fiel. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Voy concluyendo aquí, porque a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Primera Reyes capítulo 17 verso 13. Mire lo que dice la Biblia. Vamos, la pantalla se nos queda. Lean. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: así la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Amén. Amén. ¿Qué dijo Dios? El profeta está utilizando un esquema aquí, diciéndole: no es primero tú, porque nosotros hacemos primero para nosotros. Él dijo: no, dame a mí primero, porque así ha dicho Jehová. Creerle a la palabra de Dios. El profeta está representando a Dios en ese contexto. Dios lo envió, le dice: vete a la casa de una viuda que está en Sarepta, y así le dirás, ella te va a alimentar. Y resulta que lo manda a la casa de la viuda más pobre. Uno hasta cree que Dios es injusto, porque imagínese que no tiene, le está quitando lo que tiene. Los pastores son vividores, hermano. Qué grosería, ¿no? Pero resulta que este reino funciona en fe y en obediencia. Y Dios, para bendecir a esa mujer, tenía que enseñarle primero el lugar donde se debía colocar las cosas en su orden. Primero, Dios, dame a mí primero. Jehová ha dicho que no escaseará la harina, ni faltará el aceite de la vasija, sino que Dios te sustentará hasta que llueva. Usted decide si cree. Pero la viuda creyó o no creyó. No me diga que esa viuda tiene más fe que usted, ¿verdad? Porque el problema no es solo leer la Biblia, el problema es practicarla, hermano. El problema es obedecerla. Esto dice la Biblia, esto hago yo. Amén. Dame a mí primero. Así que cuando reciba la harina, reciba el aceite, reciba la provisión, reciba la bendición, reciba la remesa, reciba el pago, reciba el salario. Hermano, cuando le paguen, acuérdese, dale a él primero. Dale a él primero. Aquí no estamos hablando del pastor, estamos hablando del Señor. Así que primero hónrelo a él y después arregle las cosas que va a arreglar. Porque primero se saca lo de Dios y luego vamos a hacer cuenta. Le debo a Pedro, a Juan, a Martín, a Andrés, hasta a María le debo, pero vamos a pagarles a todos. Pero primero es con Dios. Aquí se comienza con Dios primero. Desde la mañana hasta la noche, primero Dios. Dios sea el que nos guarde, el que nos dirija. Desde que nos levantamos, Dios está en nuestros labios. Amén, hermanos. Digamos gloria a Dios. Así que vale la pena que usted entienda el significado. ¿Cómo vemos a nuestro pastor? ¿Cómo vemos a los siervos de Dios? Aprendamos a verlos bien. Amén. Quiero dejarle este consejito.
Dios nos va a bendecir. Honre a Dios. Honre a Dios con su vida. Honre a Dios con lo que Dios le da, con lo que le posee. Hermano, Dios no es injusto. Usted no se va a quedar más pobre por honrar a Dios. Eso es mentira. El diablo sí le hace ver a uno que cree que le va a faltar. Eso que usted le da a Dios no hace falta. Porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Así que si algo le falta, Dios lo suple. Amén. Pero es más factible que le falte cuando usted no le da a Dios, a que cuando usted le da a Dios le falte. Eso que ahora le hace falta, con Dios haciendo bien las cuentas, Dios es matemático y Él da al 100 por 1. Así que Dios lo va a bendecir. Muy bien lo va a bendecir. Su salario se va a sostener posiblemente y le va a ajustar. Porque ya no estará echando en saco roto. Hay que aprender a echar bien las cosas. Haga los tesoros en los cielos donde no hay ladrones. Amén, hermanos.